Derechos humanos, la dignidad, el valor de la persona humana. Discurso sobre la dignidad de Iom. He leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdalá, el sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en la escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa de Hermes: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana, que el hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas, que por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza, que intermediario entre el tiempo y la eternidad es, como dicen los persas, cópula y también connubio de todos los seres del mundo, y, según testimonios de David, poco inferiores a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de una admiración ilimitada, porque en efecto, ¿no debemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo? Pero, finalmente, me parece haber comprendido por qué es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración. Comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal, no sólo envidiable para las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos. Cosa increíble y estupenda. ¿Y por qué no? Desde el momento en que precisamente en razón de ella, el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso. Giovanni Pico de la Mirandola. ¿Qué es la dignidad? ¿Has escuchado la expresión todas las personas somos iguales en dignidad y derechos? Pero, ¿qué es la dignidad? Hay una infinidad de percepciones que pueden nutrir esta idea. Se tomará como referencia a César Landa en su escrito Dignidad de la persona humana. La dignidad es ser digno, es no tener miedo de hacer lo correcto. Es la manera de sentir el valor inocuo de la acción humana. Constituye una garantía del statu quo democrático en un punto de no retorno en el estadio de desarrollo de la civilización humana. Desde una percepción dogmática diremos que la dignidad se considera como una virtud. Desde una perspectiva jurisprudencial diremos que la dignidad se ve como una dificultad. Desde una perspectiva positivista diremos que la dignidad se considera como un principio, pero desde la percepción naturalista la dignidad se ve como un don. Con el principio indubio pro homine se genera el criterio hermenéutico que informa que todo el derecho de los seres humanos está ampliado a la norma más extensa que velará por la protección de la persona. La dignidad humana abarca bienes jurídicos más allá de lo que positivamente se haya consagrado en el texto político. En sí, la dignidad es el ser, el fin y el límite de la persona. La dignidad encuentra su raíz en el respeto de la persona humana. Sus acercamientos más importantes sería que es el valor inherente de los seres humanos, es el fundamento de los derechos fundamentales, es la referencia axiológica básica de los derechos, la dimensión moral que les da sentido, es la condición para que algo que sea el mismo fin de ella. Cuando hablamos de la naturaleza y a quién está cobijando la dignidad, diremos que es básicamente a la persona humana. La gran evolución para un acercamiento relativo al concepto de persona parte de diferentes ingredientes, desde aspectos biológicos, psíquicos, integridad física, la idea del alma, como nos decía Platón, la materia y la forma, como determinaba Aristóteles. Por lo tanto, las cosas no están dotadas de dignidad, simplemente ocupan un espacio. Los animales, pese a que sienten, no están dotados de dignidad porque no tienen raciocinio. El ser humano habla sobre lo que nos es común, como la materia, la genética y todas las características que nos diferencian de cualquier otro ser en el mundo. Pero la persona humana
es radicar que cada persona, hombre, mujer o alguna atribución que se le quiera dar, es única y único en el mundo. Es la realización más plena de la vida. Por lo tanto, los derechos humanos los podemos establecer como nos maneja la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De esta manera diremos que los derechos humanos son los atributos naturales que posee una persona para dotarse de su calidad humana y consagrar su responsabilidad como ente racional sobre su contexto real y sus acciones, generando en sí la progresividad personal. ¿Por qué esta idea de derechos humanos empieza a manifestar y a tomar gran trascendencia en este siglo? Fue básicamente a raíz de que históricamente la vulneración de estos derechos y sobre todo la vulneración de la persona humana se ha visto afectada por algunas acciones que han sido consideradas arbitrarias por saciar alguna ambición, por tener el control, por tener el poder. Dentro de estos casos más enigmáticos o que podemos visualizar para hacer referencia y justificar y fundamentar los derechos humanos a través de su principio de dignidad, sería el Escuadrón 731, el caso del hombre elefante, la mutilación que se da sobre todo en regiones del Medio Oriente y lo que actualmente se vive en una guerra entre Rusia y Ucrania. De manera general, el Escuadrón 731 consistió en una serie de experimentos que llevó a cabo el doctor Shihiro Ishii, en donde practicaba con seres humanos para saber qué cantidad de dolor podían soportar. Entre algunas de los experimentos que ejercía el doctor eran las bisecciones sin anestesia, les inyectaba virus, las bisecciones que realizaba incluso en embarazadas para ver cómo reaccionaba el feto, la amputación para estudiar la pérdida de sangre, quitaba órganos y los volvía a poner de manera inversa, congelaba miembros para que se cangrenaran y ver cómo el cuerpo se descomponía, se quitaba el estómago y se ligaba el esófago a los intestinos, extraía cerebros, el pulmón, el hígado, pero mientras estaban vivos, se probaban lanzamientos sobre humanos en generar plagas y ver cómo reaccionaban, inyectaba pulgas para generar lo que fue la peste burbónica, les metía en cámaras de vacío hasta que se marearan y que explotaran básicamente para ver cuánto tardaban en morir, se ponían en centrífugas, fueron irradiados por rayos X, en fin. Básicamente es un hombre que nunca fue juzgado y que todos los experimentos fueron recuperados por el el gobierno de Estados Unidos para ver básicamente que todos los experimentos no se pudieran repetir y de cierta manera, aunque pareciera un poco ilógico, estos experimentos han servido para ver o para generar ciertas posibilidades clínicas que no podemos percibirlas si las practicamos directamente en animales. Entonces, de manera indirecta sirvieron en esos avances médicos, pero a través del dolor de muchos seres que pues, prácticamente eran prisioneros de guerra, sobre todo chinos, que se generaron todo este tipo de acciones que pues era totalmente deshumanas. El caso del hombre elefante habla sobre la vida de Joseph Mary, que fue un niño que nació con malformaciones en donde la forma en que la veían la sociedad en la que él había crecido le hicieron nada más o lo orillaron básicamente a poder subsistir de vivir dentro de prácticas en un circo, en donde se le veía como un fenómeno. Es un diagnóstico muy enigmático porque fue de los primeros precedentes para considerar este tipo de síndrome. Estas deformaciones hicieron básicamente difícil la vida de Joseph Mary. Su única manera de subsistir fue a través de esos trabajos
que lo veían como espécimen, le hacían exhibiciones para que la gente lo fuera a ver y se pudiera ganar dinero con ello. Hay varias películas que hablan sobre su vida, donde expresa la manera en cómo tuvo que subsistir. Tuvo la posibilidad de que sus últimos años los pasara en un lugar apartado, en un lugar que un médico que se convirtió en su amigo lo respaldara y tuviera esa posibilidad, ¿no? Él tenía como que la idea de que su cuerpo al morir pudiera ser estudiado para tal vez tener conocimientos científicos y poder tal vez llegar a una cura de la enfermedad que él padecía. Sin embargo, de acuerdo a pues esta idea de dignidad, se considera que aún tú cuando tu vida termina, tienes el derecho y tienes que tener la potestad de que tus restos puedan descansar en un lugar sin que te estén extrayendo material. Entonces, la última voluntad de Mary sí era que su cuerpo se utilizara, sin embargo, hubo un funeral directo del cuerpo, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho de Joseph Mary, que es, I am not an animal, I am a human being, I am a man. No soy un animal, soy un ser humano, soy un hombre. Otro problema en donde seguimos aquejando a demasiadas mujeres es la cuestión de la mutilación genital. La mutilación genital es una práctica deshumana que se practica principalmente en la edad de infancia de las niñas, alrededor de 3 a 5 años, en donde se les lleva y se les extrae de cierta manera el clítoris, dependiendo el grado de de mutilación que se les ejerza. Entonces, básicamente aquí nos está hablando de que no todas las personas tenemos la protección de los derechos humanos, porque también necesita el reconocimiento del Estado para salvaguardar estos derechos. No solamente por el hecho de ser personas se nos dota de la capacidad de mantener nuestra dignidad intacta, sino que vemos que en cualquier parte del mundo pasan sucesos que contrarian este tipo de prácticas como la mutilación genital, que van en contra de los derechos, que van en contra de la dignidad, que van en contra de la persona, y entonces podemos decir que los valores, a pesar de que nos dicen que son universales, que son interdependientes, que son indivisibles y que buscan la progresividad, en la práctica no podemos decir que son universales, porque no todos los estados los reconocen o tal vez hacen límites de ellos. Flor del Desierto es una película que está amparada en la historia de Waris Dirim, en donde expone por primera vez la forma en la que pasaban muchísimas niñas, sobre todo en Somalia, referente a lo que consideramos como la glaciación. Y actualmente tenemos el caso de Rusia y Ucrania, en donde estamos considerando dos perspectivas diferentes: el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El primero de los derechos internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, es proteger la vida y la dignidad de las personas, rige en todas las circunstancias y es vinculante para los estados parte, mientras que el derecho internacional humanitario protege la vida y la dignidad de las personas, se aplica únicamente en conflictos armados y es vinculante para las partes en conflicto. Los derechos humanos dentro del derecho internacional de los derechos humanos puede suspender determinados derechos en caso de una emergencia pública que ponga en peligro a la nación, mientras que el derecho internacional humanitario dota de las obligaciones las obligaciones no se pueden suspender, se relaciona con el derecho penal internacional y regula los conflictos armados y exige la sanción penal de los crímenes de guerra. El derecho internacional humanitario, hablando de este caso de entre Rusia y Ucrania, nos manifiesta como potestad de hacer valerse a través de la guerra para prevalecer el anhelado derecho a la paz a través de los tratados de Ginebra y sus 3 protocolos en 1949, el de 1977 y el del 2005 respectivamente.
O sea que como derecho tenemos el derecho a la paz, pero también se considera una potestad como derecho la guerra para mantener esa paz. Y ante todas las violaciones que hemos visto sobre la persona, no directamente con la concepción de derechos humanos, pero sí la violentación a la persona y su dignidad, nace por primera vez una de las declaraciones que marcan el surgimiento de todos los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su importancia radica cada vez más en la interrelación entre estados y salvaguardar la dignidad humana en todo el planeta. Hoy México, según los acervos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tienen suscritos 261 tratados internacionales en lo que es parte y en los que se reconocen los derechos humanos. Muchas gracias.